En este momento hablamos sobre los factores que afectan la producción agrícola, es decir, cuáles son todos esos factores que están interviniendo para que haya una buena o mala producción. Aquí lo discutimos en una rueda sencilla. Tenemos, por un lado, la planificación y programación del cultivo. Eso significa que estamos obligados a tener claro cuáles van a ser las actividades que nosotros vamos a hacer y cuánto es el presupuesto que vamos a destinar para cada una de esas actividades. Tema ambiental, no puede faltar. El ambiental siempre es influyente, no lo podemos controlar, debemos ajustarnos a las condiciones que se nos presentan. Fitosanitarios, tanto cómo se va a afectar el cultivo, siempre van a estar presentes enfermedades, plagas, malezas, cómo nosotros lo vamos a contrarrestar haciendo prácticas debidas. Manejo de cultivo, cuáles son las labores que vamos a hacer en el cultivo desde el inicio, desde su pensamiento, su concepción, cuáles van a ser las actividades hasta la cosecha. Riego, no podemos hablar de ningún cultivo si no tenemos riego y sobre todo hortalizas. Siempre tenemos que tener en consideración cuál va a ser el sistema de riego, cómo vamos a regar, cuánto vamos a regar, qué tipo de sistema y eficiencia de sistema vamos a tener. Nutrición, importantísimo, cómo se va a nutrir a la planta, ya sea orgánico, ya sea mineral o sintético. Tenemos que tener claro cuánto va a ser la nutrición y cómo la vamos a implementar. Y qué otros aspectos van a interferir también para que la producción sea de mayor calidad. Aquí vamos a ver de manera más detallada, más desglosada, cuáles son esos factores que afectan la producción. Cuando hablamos de planificación y programación de cultivo y labores, nos centramos en dos elementos clave: el cronograma, número de actividades que vamos a hacer en el tiempo, y el presupuesto, cuánto nos cuesta producir ese cultivo. Tema ambiental, temperaturas, siempre van a influir sobre el cultivo, temperaturas altas y bajas, lluvia, las precipitaciones, fomentan tanto el desarrollo de la planta, es cierto, pero también fomenta la aparición de enfermedades, etc. Viento, el viento siempre es influyente, el arrastre de partículas nos puede dañar el fruto, etc., o nos puede traer nuevas plagas. Humedad relativa, a medida que se incrementa la humedad relativa y no hay un buen control de esta, la proliferación de enfermedades foliares es importantísima. Radiación, la radiación, elemento vital para hacer fotosíntesis, cómo la vamos a manejar. Si es un exceso de radiación solar, podemos tener quemaduras tanto en la planta como en el fruto. Fitosanitarios, de acá. Plagas, cuáles van a aparecer por cultivo, cómo se van a controlar. Enfermedades, igual, cuáles van a aparecer. Malezas, cuáles van a aparecer y cómo se va a controlar. Manejo de prácticas culturales. Preparación del suelo. ¿Cuál va a ser la técnica de preparación del suelo? ¿Va a ser mecanizado? ¿Va a ser tracción animal o va a ser manual? Selección de variedades. ¿Qué variedades más convenientes sembrar de acuerdo al estudio de mercado? Trasplante, si requiere trasplante o siembra, cuando se va a hacer siembra. Estaquillado o tutoreado, cuando las plantas son de parra, tenemos que tener un estaquillado para que ellas se puedan sostener. Podas, cómo vamos a hacer las podas. Cosecha, en qué momento vamos a empezar la cosecha y cuáles van a ser la estrategia de cosecha que vamos a diseñar. Rotación de cultivos y fitosanitarios. No solamente hay que rotar cultivos, también hay que rotar fitosanitarios. Riego, inducción de raíces, tenemos que inducir las raíces. Manejo de bulbo de humedad, cómo vamos a manejar la humedad en el sistema de riego, independientemente del sistema de riego que se trate, ya sea por aspersión, por goteo, por inundación. Calidad del agua, siempre tenemos que hablar de buena calidad del agua porque en ella también se puede aparecer nuevas enfermedades. Nutrición, siempre debe haber un balance de partículas que esté debidamente, balance de nutrientes tiene que estar debidamente equilibrado para que la planta tenga un desarrollo óptimo. Concentración, cuáles van a ser las concentraciones que vamos a brindar independientemente del sistema.
temporalidad de aplicación, cada cuánto vamos a regar, cada cuánto vamos a fertilizar, cómo lo vamos a hacer, si va a ser vía edáfica, si va a ser vía foliar. Encalado de suelos ácidos o enmiendas, cuando un suelo es muy ácido, ¿qué vamos a hacer? Cuando un suelo es muy alcalino, ¿qué actividades de corrección vamos a implementar? Y otros, cuando estamos hablando de foliares, cuando hablamos de hormonas y cuando hablamos de vitaminas, que también son útiles para un óptimo desarrollo de la planta, pero no son necesariamente importantes o no son tan elementales como las otras actividades a lograr.